Voy a hacer la presentación de nuestro invitado, el doctor José Joel Peña Yáñez. Es doctor en Derecho con orientación en Derecho Internacional Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Además cuenta con una maestría y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y ha impartido docencia en licenciatura y posgrados en diversas universidades privadas. Es candidato a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y miembro de asociaciones y think tanks, entre ellos la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la International Studies Association y la International Law Association, siendo secretario general de la rama mexicana de esta última asociación especializada en Derecho Internacional. Ha sido colaborador invitado en medios de comunicación nacionales e internacionales y participa como dictaminador para revistas indexadas. Sus líneas de investigación se han centrado en las distintas etapas del proceso de integración de la Unión Europea, los regionalismos y procesos de integración en América Latina, la política exterior de México, así como en temas vinculados con la administración pública, el derecho internacional público y los derechos humanos. Es un gusto para la Universidad La Salle que el doctor Peña nos acompañe en este momento para poder participar en esta conferencia magistral vinculada precisamente con el tema que nos reúne, que a 4 años de la guerra en Ucrania. Le voy a ceder el uso de la palabra al doctor, no sin antes voy a iniciar la presentación de su, acá está. ¿Sí se está proyectando, doctor? Sí. Listo. Sí. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Realmente me siento muy honrado por la invitación de la Universidad La Salle para dar esta conferencia, que yo veo más como una plática para posteriormente tener un diálogo abierto con quienes se conecten. Desde luego agradecer a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Solange Maqueo, al doctor Rubén Peña Carmona, quien es jefe de la carrera de Relaciones Internacionales, y desde luego al maestro Alejandro Martínez, quien es profesor de tiempo completo de esta licenciatura y quien funge como moderador esta tarde. Y desde luego, pues el mayor agradecimiento siempre va para quienes se conectan, sobre todo para las y los alumnos, y como siempre se los digo en clase y lo vuelvo a repetir hoy y así lo haré siempre, todo esto que hacemos es por ustedes. Entonces, espero que disfruten la plática del día de hoy. Tomando en consideración, y esto es importante, que trataré de apegarme lo más posible al derecho internacional público, evitando hacer valoraciones personales que desde luego pues suelen saltar en este tipo de conflictos que están vinculados a los derechos humanos, a las pérdidas humanas y pues a violaciones, no solo del derecho internacional, sino violaciones al derecho internacional humanitario. Dicho esto, comentarles también que estará disponible la sección de preguntas y respuestas para que quienes lo deseen pues puedan dirigir alguna pregunta que yo haré todo lo posible por responder. En la siguiente diapositiva, maestro, por favor, pues obviamente yo iniciaría diciéndoles que, como ustedes saben, el 24 de febrero de 2022, es decir, exactamente hace 4 años, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial y poco después fuerzas rusas cruzaron la frontera ucraniana y lanzaron ataques en múltiples puntos del país. Ese momento marcó el inicio de la fase actual de la guerra que se está viviendo en dicho territorio, que se ha prolongado ya por 4 años y que ha tenido profundas consecuencias humanas, jurídicas y hasta cierto punto geoestratégicas. Sin embargo, para comprender adecuadamente este proceso es indispensable recordar que el conflicto no comenzó en 2022,
Su punto de inicio se sitúa en 2014 con la anexión ilegal de Crimea y el inicio de una dinámica de confrontación que transformó de manera duradera la relación entre Rusia y Ucrania, así como la seguridad europea en su conjunto. Comenzaría con una idea sencilla, pero que considero bastante relevante, porque cuando hablamos de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no estamos hablando únicamente de una crisis regional, ni solamente de una guerra más en el sistema internacional. Estamos hablando de una prueba histórica para el derecho internacional contemporáneo, para su lenguaje, para sus instituciones, para su capacidad para proteger a personas civiles, que es la máxima del derecho internacional humanitario, y sobre todo para su capacidad de contribuir a una paz que no sea solo una pausa táctica entre ciclos de violencia, sino que sea realmente una paz duradera. De ahí que la pregunta que les quiero plantear esta tarde sea la siguiente: ¿qué puede hacer realmente el derecho internacional frente a una guerra de agresión en curso, intensificada, tecnológicamente transformada y geopolíticamente sobredeterminada? Y quiero subrayar, pues desde el inicio, que la respuesta no puede ser ni ingenua ni cínica. No puede ser ingenua porque el derecho internacional no detiene por sí solo los misiles, no reemplaza la correlación de fuerzas, no elimina los vetos geopolíticos. Es decir, el derecho internacional no detiene la guerra. El derecho internacional está perfectamente consciente, o quienes lo han desarrollado en el transcurso de los años han estado conscientes de que los conflictos existen. Pero nuestra respuesta tampoco puede ser cínica, porque sin marcos jurídicos verificables, sin reglas mínimas sobre el uso de la fuerza, sin protección de personas civiles, sin responsabilidad penal y sin reparación de daños, lo que queda no es realismo, es arbitrariedad. Por eso parto de la premisa de que el derecho internacional no sustituye la política ni la estrategia, pero sí puede estructurar una salida más estable, más legítima y más humana. Permítame entonces iniciar con un recorrido que irá de lo inmediato a lo estructural, de lo jurídico a lo político jurídico, y primero buscaré ubicarnos en dónde estamos hoy en términos de la intensificación del conflicto, para después revisar el núcleo jurídico, que incluye conceptos como agresión, uso de la fuerza, protección de personas civiles, derecho internacional humanitario, derechos humanos, para después analizar la arquitectura de la responsabilidad internacional, cerrando con algunas rutas que podrían articularse para una eventual solución. Con una segunda premisa muy importante, es decir, adicional a la que ya les compartí hace unos momentos: la paz sostenible no exige elegir entre paz y justicia, exige diseñar su articulación para que tenga efectos duraderos. Siguiente diapositiva, maestro, por favor. Para situarnos en el presente hay que empezar desde luego por el costo humano y por los signos de escalada que siguen acumulándose hasta el día de hoy. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó a principios de este mes, es decir, de febrero de 2026, que se reportan al menos 15,172 personas civiles muertas verificadas y más de 41,000 personas heridas, con un empeoramiento notable del daño civil en 2025 y lo que va de 2026, asociado, entre otros factores, a los ataques sostenidos sobre infraestructura energética. Asimismo, informó que en 2025 hubo al menos 2,526 personas civiles muertas, más de 12,000 personas heridas, cifras superiores a 2024 y 2023. Pues destacando de alguna forma que el mayor peso de armas de largo alcance, incluidos misiles y municiones moderadoras que pueden permanecer en vuelo mientras localizan o esperan un objetivo antes de impactar, han tenido efectos devastadores para la población ucraniana. Y como siempre subraya Naciones Unidas, y yo soy partidario de esta máxima, se trata de cifras verificadas y por tanto probablemente bastante conservadoras respecto del total real. Y es importante detenernos aquí porque a veces el debate público se desplaza hacia líneas de frente o negociaciones de alto nivel y se pierde de vista el dato jurídico más básico: la centralidad de la población civil. Ya lo decía hace unos momentos, el derecho internacional humanitario no evalúa una guerra por su retórica, sino por conductas, medios y métodos de combate.
por proporcionalidad, y esto es fundamental si consideramos la capacidad militar, el poderío de la Federación Rusa y de Ucrania como Estado independiente y plenamente reconocido por la comunidad internacional, y desde luego por la forma en la que se protege o no se protege la vida civil. Entonces, cuando vemos que la afectación a personas civiles aumenta y que la infraestructura energética sigue siendo un punto neurálgico del daño, debemos entender que no estamos ante un fondo de guerra neutral, sino más bien ante un problema jurídico y humanitario de primer orden y que por lo tanto requiere la atención de prácticamente toda la comunidad internacional, aun cuando nos encontremos lejos de ese escenario de guerra. En la siguiente diapositiva les indicaría que a todo esto que ya mencionamos, pues se suma la dimensión del riesgo nuclear y de la infraestructura crítica, lo que vuelve desde luego particularmente delicada cualquier conversación sobre cese al fuego o arreglos parciales. La central nuclear de Zaporilla, por cierto, la mayor de Europa, funcionaba, de acuerdo con reportes recientes basados en información del Organismo Internacional de Energía Atómica, con su única línea externa principal de suministro eléctrico, pues obviamente esto tras la pérdida de una línea de respaldo por los ataques por parte del ejército ruso. Y aunque la planta no genera electricidad actualmente, pues sí necesita ese suministro para mantener la refrigeración del material nuclear, lo que vuelve especialmente grave cualquier afectación a la infraestructura eléctrica asociada a esta planta. Y este dato, si me lo permiten decir, no es simplemente técnico, ya que en términos jurídicos y políticos revela precisamente la fragilidad de cualquier estabilidad de facto cuando la infraestructura nuclear crítica permanece vinculada a dinámicas de combate. Jurídicamente esto desde luego que eleva el conflicto de una disputa territorial a una amenaza existencial transfronteriza, porque ojo, de haber un daño mayor, el daño obviamente no sería únicamente para Ucrania, sino varios kilómetros a la redonda, dependiendo de la gravedad de la situación. Con la siguiente diapositiva, les diría que hemos estado viendo movimientos diplomáticos que muestran tanto posibilidades como límites. Apenas hace una semana se llevaron a cabo conversaciones en Ginebra con mediación estadounidense, donde hubo un reconocimiento de progreso relevante por parte de Washington, pero también una evaluación insatisfactoria por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y una persistencia constante de cuestiones no resueltas, entre ellas, desde luego, el territorio ocupado ilegalmente y la planta nuclear de Zaporilla, además de la discusión sobre cómo monitorear un eventual cese al fuego. Es decir, ¿hay negociación? Sí, pero todavía no hay convergencia suficiente en los puntos de mayor densidad política y jurídica, sobre todo porque las partes tienen posturas profundamente divergentes, al menos por ahora. Es decir, Ucrania no está dispuesta a ceder parte de su territorio, que le pertenece por principio de soberanía y de integridad territorial básicos en el derecho internacional, y Rusia no está dispuesta a llegar a un acuerdo con Ucrania si no se le cede ese territorio que fue ocupado ilegalmente. Por eso, si el conflicto está simultáneamente intensificado y negociado, el derecho internacional lamentablemente deja de ser un elemento moral del debate y se convierte en una herramienta de diseño institucional. Porque justo en estos momentos, es decir, cuando se discute la verificación del cese al fuego, el estatuto de territorios ocupados, la infraestructura nuclear, la seguridad de personas civiles, las garantías de seguridad futuras que son básicas para el pueblo ucraniano y la responsabilidad penal en la que podrían recaer altas y altos funcionarios de la política rusa, pues es cuando más importa tener claridad jurídica. Con la siguiente diapositiva, maestro, les diría que este telón de fondo, ¿no?, nos permite responder una pregunta, o más bien plantear una pregunta antes de continuar. ¿Por qué hablamos de guerra de agresión y no solamente de guerra, conflicto o crisis? Es decir, Rusia la denomina operación militar especial, pero la Organización de las Naciones Unidas, y yo he hecho propio el término, utilizamos guerra de agresión. Y esto es porque desde la perspectiva del jus ad bellum, es decir, del derecho relativo al recurso, al uso de la fuerza,
El punto de partida es la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, que es una regla de suma importancia del orden internacional. En el plano penal internacional, además, el crimen de agresión es un delito de liderazgo porque se vincula precisamente con aquellas personas que planifican, preparan, inician o ejecutan la decisión de recurrir a la fuerza de violación de la Carta de Naciones Unidas o de cualquier otro principio del derecho internacional, ya esté reconocido en tratados o en la costumbre. El propio Consejo de Europa, que sabemos que es un organismo internacional conformado por 47 de los 48 países europeos, es decir, no participa Bielorrusia y desde luego Rusia pues está, digamos, fuera en estos momentos del Consejo de Europa, describe este crimen precisamente como la decisión de emplear fuerza armada contra otro Estado en violación de la Carta y subraya su carácter de leadership crime. Y esto es central porque nos ayuda a aclarar una confusión que es bastante común. En la práctica solemos mezclar tres planos distintos. Por un lado, la responsabilidad del Estado por un hecho internacionalmente ilícito como la invasión y la violación del principio de soberanía. Por otro lado, la responsabilidad penal individual, es decir, aquella asociada a personas como sujetos del derecho internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el crimen de agresión. Y tercero, la regulación de las hostilidades en el terreno, es decir, el derecho internacional humanitario. Desde luego que estos tres planos se relacionan bastante, pero no son lo mismo. Por lo tanto, un proceso de paz puede avanzar en uno mientras otro sigue abierto. Una negociación puede intentar congelar hostilidades, pero no borrar de manera automática la responsabilidad internacional. Y una conversación política sobre concesiones territoriales, por ejemplo, no puede por sí sola redefinir la legalidad de la agresión. Siguiente diapositiva, maestro. En ese sentido, el conflicto no puede leerse únicamente como una secuencia militar. Por ejemplo, el reporte del Peace Report de Luke Cooper, publicado el año pasado, enfatiza que el balance de fuerzas actual está mediado por la resiliencia institucional ucraniana, es decir, la capacidad del pueblo ucraniano de resistir y de tratar de retomar sus actividades cotidianas pese a la agresión en curso, el apoyo financiero externo, sobre todo de la Unión Europea y de Estados Unidos, y las dinámicas del keynesianismo militar en ambos países, es decir, el aumento de la inversión del gasto público en armamento y en capacidad militar. Y más importante aún, sostiene que ninguna de las partes tiene actualmente una vía viable hacia una victoria total, al tiempo que advierte que un cese al fuego, de llegarse a alcanzar, sería probablemente inestable si no se atienden precisamente esas presiones estructurales y las alianzas que se encuentran en transformación. Y esta lectura es particularmente valiosa desde la óptica del derecho internacional porque nos recuerda que la arquitectura jurídica de paz debe diseñarse para un escenario de inestabilidad, no para un final limpio y simétrico de la guerra. Y esta misma idea aparece desde otro ángulo, incluso en diversos análisis estratégicos franceses o de otros países de la Unión Europea o del continente europeo en términos más amplios. La Fundación para la Investigación Estratégica de Francia, por ejemplo, subraya en una publicación apenas de la semana pasada que aún sin haber concluido el conflicto ya ofrece lecciones para la seguridad europea y occidental. Identifica, por ejemplo, lo que ellos llaman sorpresas fundamentales, entre ellas la resistencia ucraniana y la resiliencia del apoyo occidental, y resalta transformaciones importantes en materia de defensa aérea, del uso de drones, producción, preparación de la OTAN. Recordemos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se amplió con Suecia y Finlandia, países que solían ser neutrales, pero que obviamente se decantaron por apoyar a Ucrania, por ingresar a la OTAN ante un eventual aumento de la presencia rusa en territorio de la Unión Europea o de cualquier país miembro de la OTAN, que es una alianza militar que garantiza el principio de seguridad colectiva. Y todo este tipo de análisis yo creo que nos obliga a abandonar una visión abstracta
del derecho, sobre todo ahora que las normas operan en ecosistemas tecnológicos y estratégicos concretos. Por eso coincido plenamente con Philip Gross, quien es precisamente investigador de esta fundación francesa, porque plantea que es importante distinguir entre lo coyuntural y lo estructural para no convertir toda observación del campo de batalla en dogma estratégico. Y esta advertencia también aplica finalmente para el análisis jurídico. ¿Por qué? Porque no todo arreglo provisional es precedente. No toda práctica en guerra por sí sola modifica la norma. No toda narración política crea una nueva legalidad. Entonces, la tarea de las y los juristas internacionalistas e incluso a nosotros que analizamos este conflicto desde atrás de la barrera, como se suele decir particularmente en tiempos de guerra, es imperioso, es necesario, es fundamental separar presión política de transformación normativa real. Siguiente diapositiva, maestro. Con esto llegamos a un segundo momento de esta plática, revisar la relación entre guerra, ocupación y derechos humanos. Y aquí yo quisiera insistir en algo que a veces se pierde en el énfasis sobre el jus ad bellum. Incluso cuando el debate político se concentra en el origen ilícito de la guerra, el sufrimiento más persistente suele materializarse en los territorios ocupados, pero también en la represión, en la administración coercitiva, en la detención política y desde luego en la erosión de espacios civiles. El reporte del Centro de Estudios de Europa del Este, con sede en Estocolmo, de este año, hace precisamente énfasis en la persecución política en Rusia y en áreas ocupadas de Ucrania. Se reportan al menos 4.884 personas presas políticas en Rusia y en los territorios ocupados al 29 de diciembre del año pasado, identificando categorías de persecución y vinculando el endurecimiento del clima político interno con condiciones favorables para una política exterior basada en coerción y agresión. Y ese puente entre represión interna y agresión externa es muy importante para una comprensión integral del conflicto. Dicho de otra manera, la guerra de agresión no es solo un acto externo, porque también transforma y en ocasiones radicaliza la estructura doméstica del poder que la sostiene. Esto importa jurídicamente por varias razones. Para el análisis de violaciones de derechos humanos en territorios ocupados, para la valoración de pruebas y cadenas de mando, es decir, de quienes digamos, ordenan y quienes ejecutan este tipo de acciones que constituyen crímenes internacionales. Y desde luego que importa para el diseño de mecanismos de rendición de cuentas, pero también para imaginar un proceso de paz que no se limite a la línea de contacto, sino que considere precisamente la seguridad humana en el largo plazo. Algo que lamentablemente se deja muchas veces de lado, pero que es fundamental para garantizar que el cese al fuego y una eventual conclusión del conflicto garantice no solo la paz, sino la seguridad humana en sus términos más amplios. En la siguiente diapositiva, maestro. Incluso la evolución del discurso académico refleja esta transformación del problema. Hay un artículo sumamente interesante que le recomiendo, es un artículo bibliométrico de Ostapenko y otras coautoras y coautores que se titula Cobertura de la agresión armada rusa contra Ucrania en obras científicas, análisis bibliométrico. Y este texto, después de un análisis de esta categoría, muestra que entre 2020 y 2021 y entre 2022 y 2023, las palabras clave en la producción científica sobre Ucrania migraron desde marcos como agresión, conflicto armado e híbrido hacia una centralidad más explícita de guerra, crímenes de guerra, ley marcial, desinformación, identidad nacional y aspectos geopolíticos. Y esto no es un detalle semántico menor, es la muestra de una reconfiguración epistémica del objeto de estudio, es decir, la complejización de la guerra de agresión ha llevado a quienes analizamos este conflicto a analizarlo desde diferentes perspectivas. Y algo parecido puede incluso leerse en trabajos de la literatura iberoamericana, incluyendo literatura mexicana. Y aquí me permito compartirles pues las publicaciones que hemos hecho
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas precisamente sobre el conflicto en Ucrania y en el transcurso de la próxima semana estaremos lanzando desde el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, un libro que coordinamos la doctora Aribel Contreras, el doctor Ángel Jaramillo y un servidor, con estupendas obras de diferentes miembros de la Unidad de Estudio y Reflexión Rusia-Ucrania, precisamente del COMEXI, como un gran think tank, en el que hacemos énfasis en dimensiones híbridas, informativas y tecnológicas de esta guerra de agresión. Y es posible afirmar que nos encontramos pues ante un conflicto de quinta generación. Así lo han argumentado muchas y muchos analistas, sobre todo por la utilización de métodos híbridos. De hecho, es declarada la primera guerra híbrida en términos reales, porque no solamente se hace uso de la tecnología para fines militares, sino también para cuestiones de desinformación y para fines psicológicos, sobre todo para influir en la opinión pública internacional. Y estas afirmaciones nos recuerdan, y con esto quiero que ustedes también lo planteen de manera introspectiva, que el derecho internacional dialoga no solo con tanques y artillería, sino con ciberoperaciones, información, narrativas, legitimidad pública. Ahora, si el conflicto combina agresión interestatal, hostilidades convencionales, coerción de infraestructura, ocupación, persecución política y guerra de la información, entonces la respuesta jurídica no puede descansar en un solo tribunal ni en un solo expediente. Doctor Peña, ¿podrías conectar tu micrófono? Creo que se desconectó. Claro que sí. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba, este conflicto por su complejidad, ¿sí? No puede permitir que pensemos en que la respuesta jurídica descansa solamente en un tribunal, en un expediente, en una sanción. Necesitamos pensar precisamente en una diversidad de mecanismos, cada uno con un objeto, con una jurisdicción, con una temporalidad y con una función distintos y específicos. Siguiente diapositiva, maestro. Y por eso yo comenzaría hablando de la Corte Penal Internacional, este tribunal facultado para juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y lesa humanidad, así tipificados en el Estatuto de Roma, que es el que da origen a esta Corte Penal Internacional, ha emitido órdenes de arresto ya en relación con la situación en Ucrania. Pues la más conocida es la orden contra precisamente el presidente Vladimir Putin por la deportación ilegal de niñas y niños ucranianos a territorio ruso o a territorio ocupado. Sin embargo, el propio marco del Consejo de Europa sobre el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión, al cual me voy a referir en unos minutos, un tribunal creado ex profeso para analizar la situación en Ucrania, reconoce que la Corte Penal Internacional sí está actuando en crímenes de guerra, en crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero su ejercicio está sujeto a ciertas condiciones jurisdiccionales específicas que en este caso y según los analistas del Consejo de Europa impiden procesar ante la Corte el crimen de agresión relativo a Ucrania. Y esa distinción es exactamente la razón por la que la discusión sobre un tribunal especial cobró tanta fuerza que pues ya se está materializando. Además, la discusión reciente sobre negociación y justicia penal internacional muestra algo que desde mi perspectiva es decisivo para cualquier arreglo de paz. En diciembre de 2025, es decir, hace apenas un par de meses, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señaló que las investigaciones y órdenes de arresto no desaparecen por el mero hecho de que haya conversaciones de paz o incluso acuerdos políticos. Es decir, estas siguen su curso, aun cuando se alcance eventualmente la paz. La vía para una eventual suspensión temporal pasa por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas y no por arreglos políticos ad hoc que pretendan borrar la jurisdicción de la Corte. Y esto es muy importante porque introduce un límite jurídico muy concreto a las fórmulas de amnistía general incompatibles con obligaciones internacionales, sobre todo en materia de crímenes graves. En la siguiente diapositiva pasaríamos a la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Penal Internacional no agota por sí sola el panorama. El caso interestatal es sumamente importante y sobre todo porque es un eje de litigio jurídico entre estados, es decir, la Corte Internacional de Justicia, a diferencia de la Corte Penal Internacional que juzga a personas, esta corte juzga a estados. Y el caso Ucrania contra la Federación Rusa que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia por Sudáfrica, y es importante aclararlo, Sudáfrica no lo presenta por la guerra de agresión contra Ucrania, sino más bien Sudáfrica lo que argumenta es que hay alegaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948, algo similar a lo que ocurre con Israel y Palestina, y en este caso se centra en que Ucrania sostiene que Rusia está invocando de manera infundada esta convención para justificar su agresión, ¿sí? Es decir, el gobierno ruso argumenta que el gobierno ucraniano está cometiendo actos de genocidio contra población ucraniana, obviamente rusoparlante y prorrusa, en este territorio que ha sido ocupado, y ello es la justificación para haber iniciado la operación militar especial, lo que ahora hemos denominado guerra de agresión, siguiendo la tipificación hecha precisamente por los tribunales internacionales y la ONU. Y aunque la Corte en su fallo sobre excepciones preliminares relativas a la jurisdicción y admisibilidad del caso emitida en febrero de 2024 confirmó jurisdicción solo sobre una parte de las pretensiones, el procedimiento ha continuado y apenas en diciembre del año pasado la Corte avanzó procesalmente al pronunciarse sobre las contrademandas rusas y ordenar nuevas actuaciones escritas, es decir, el procedimiento sigue en paralelo en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia. Pero más allá de la valoración sustantiva que cada quien haga, lo relevante para nosotros el día de hoy es destacar que el plano contencioso interestatal sigue activo y que esto afecta la construcción de narrativas jurídicas, pruebas y eventualmente discusiones de reparación. Siguiente diapositiva, maestro. Pero el desarrollo más novedoso que veremos precisamente en la siguiente diapositiva es precisamente el impulso del Consejo de Europa para crear un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania. Maestro, ¿sí me apoya con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias, excelente. Este tribunal, que es importante decirlo, está en proceso de establecimiento, va a tener el mandato para procesar a altos dirigentes políticos y militares por el crimen de agresión, precisamente para cubrir la brecha que la Corte Penal no puede llenar en este caso. Recordemos que Vladimir Putin ha sido juzgado, más bien se ha emitido una orden de arresto para que eventualmente sea juzgado por crímenes de guerra, más no por el crimen de agresión, porque hay ciertos límites jurisdiccionales que yo les mencionaba anteriormente, y por eso se da impulso a la creación de este tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania. Esto, y es importante aclararlo, no significa que estos tribunales tendrán una relación totalmente independiente, sino que obviamente va a haber complementariedad, porque se prevé desde luego en el mismo, digamos, documento que da nacimiento a este tribunal especial, se prevé la cooperación entre ambas instituciones. Y si una persona está detenida por la Corte Penal Internacional, la Corte tendría desde luego primacía sobre los procedimientos del tribunal especial. Y aquí conviene enfatizar otra dimensión jurídica que suele simplificarse en el debate público, la cuestión de inmunidades y viabilidad procesal respecto de la llamada troika, es decir, jefe de Estado, jefe de gobierno o jefa de Estado y jefa de gobierno y ministro o ministra de Relaciones Exteriores
en funciones, quienes suelen, por derecho internacional, sobre todo derecho internacional consuetudinario, tener, digamos, ciertas inmunidades en el ejercicio de sus funciones políticas por ser funcionarias o funcionarios de alto rango. Pero precisamente el Consejo de Europa reconoce explícitamente estos obstáculos que son, al final de cuentas, legales, pero también políticos y prácticos, pero también precisa aquello, es decir, estas inmunidades personales de funcionarias y funcionarios de estados, valga la redundancia, en funciones, no impide, desde luego, investigaciones, recopilación de pruebas, preparación de acusaciones y la disponibilidad institucional del tribunal para actuar cuando las condiciones lo permitan, sobre todo cuando estas personas dejen su encargo político. Y este diseño es importante porque evita dos errores: prometer juicios inmediatos que son imposibles y concluir que si hoy no hay custodia, entonces no tiene sentido construir el mecanismo. El propio proceso de creación del Tribunal Especial merece atención como un dato político jurídico muy importante, a mi juicio, ya que el acuerdo alcanzado para crear el tribunal, si bien no va a resolver por sí solo el problema de ejecución, pues sí representa un salto institucional sustantivo al convertir una demanda político-normativa en un andamiaje jurídico operativo que, insisto, se encuentra en construcción, pero que eventualmente tendrá condiciones de viabilidad. Siguiente diapositiva, maestro. Y aquí entra la dimensión que a menudo queda rezagada frente a la justicia penal, la reparación. El desarrollo del mecanismo de compensación en el marco del Consejo de Europa es, en mi opinión, una de las innovaciones más relevantes y menos comprendidas o analizadas hasta el momento. En diciembre del año pasado, la Unión Europea y 34 países más firmaron el convenio del Consejo de Europa por el que se establece una comisión internacional de reclamaciones para Ucrania. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, se crea un mecanismo que operará una vez que se alcance cierto número de ratificaciones del convenio, es decir, tiene que pasar por los distintos procesos legislativos, porque en muchos casos la firma no implica la entrada en vigor o la obligatoriedad del instrumento jurídico. En México, por ejemplo, es la firma y posterior ratificación y publicación en el Diario Oficial de la Federación para que realmente entre en vigor. Entonces, cuando se alcance el número de ratificaciones estipulado en el convenio y la suficiencia presupuestaria, es decir, el dinero, pues obviamente este mecanismo lo que va a poder hacer es revisar, evaluar y decidir reclamaciones por daños, pérdidas o lesiones causados por actos internacionalmente ilícitos, es decir, violatorios del derecho internacional de Rusia, ya sea en territorio ucraniano o contra Ucrania, y determinar los montos de compensación. Porque, pues simplemente un dato, a la fecha ya hay más de 80,000 reclamaciones registradas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando este mecanismo entre en vigor, pues va a tener bastante trabajo. Todo esto jurídicamente significa que la conversación sobre hacer que Rusia pague está dejando de ser una consigna para convertirse eventualmente en un proceso institucional gradual con desafíos enormes, por supuesto que sí los va a tener y es importante reconocerlo, pero que al menos ya está en marcha. Y dicho todo esto, quiero enunciar más que me parece importante. La rendición de cuentas en Ucrania ya no depende de una sola vía, sino de una diversidad de mecanismos complementarios. La Corte Penal Internacional para juzgar a personas por crímenes internacionales, la Corte Internacional de Justicia para reconocer responsabilidad interestatal en controversias convencionales específicas, un tribunal especial para el crimen de agresión, mecanismos de reparación y reclamaciones para daños masivos y, por supuesto, jurisdicciones nacionales y otras instancias regionales que estén dispuestas a dar su apoyo incondicional a Ucrania en la medida en la que ellas puedan. Siguiente diapositiva, maestro. Ahora el gran desafío es cómo traducir toda esta estructura jurídica en rutas de solución políticamente viables,
sobre todo en un contexto de guerra todavía activa, bastante activa, y de escalada intermitente, porque el conflicto ha ido escalando de manera progresiva. Y aquí quisiera explicar cómo pensar en una salida sustentada en el derecho internacional. Es decir, no se trata de la panacea, desde luego que no se trata de una respuesta única a un conflicto bastante complejo, por eso quiero ser bastante claro señalando que es una idea sustentada en el derecho internacional. Primero, yo les diría que cualquier ruta realista de solución de este conflicto tiene que asumir, desde luego, que el cese al fuego por sí solo no equivale a la paz. Recuerden, la paz no es solamente la ausencia de guerra. La experiencia comparada sugiere que un eventual alto al fuego puede ser inestable si no se acompaña de arreglos de seguridad, monitoreo, incentivos y costos suficientemente claros para ambas partes, es decir, para que ambas partes estén conscientes de lo que implicaría romper ese cese al fuego. En la reunión de Ginebra de hace un par de semanas se avanzó precisamente en la idea de adoptar un sistema de monitoreo de un posible cese al fuego, aunque obviamente quedaron sin resolver lo que ya les señalaba, las cuestiones vinculadas con el territorio ocupado y la central nuclear de Zaporilla. Y esto es un ejemplo de una transición entre diplomacia declarativa y diseño institucional, es decir, estamos pasando de la retórica a un plan de acción, insisto, con muchas dolencias, pero que representa un gran avance, sobre todo si se comparan las negociaciones anteriores. Y es precisamente en este tránsito donde el derecho ofrece instrumentos importantes como definiciones operativas, mecanismos de cumplimiento, estándares para proteger a personas civiles e infraestructura crítica, es decir, no se parte de la nada. Ya hay un acumulado legal derivado lamentablemente en gran medida de acontecimientos deleznables, como es la guerra por sí misma, pero que realmente nos pueden ayudar a partir ya de una base sólida. Segundo, la cuestión territorial no puede ser tratada únicamente como variable de regateo político si se quiere preservar un mínimo de coherencia del orden internacional. Es decir, desde mi perspectiva, no se puede ceder ante la presión rusa de otorgar territorio controlado. ¿Por qué? Porque esto sentaría un pésimo precedente para que cualquier otro Estado con ambiciones expansionistas pueda reclamar, invocando incluso el propio derecho internacional, desde luego de mala manera, territorios que pertenecen soberanamente a otro país que es reconocido en ese sentido como sujeto del derecho internacional. El tema territorial está conectado con soberanía, con integridad territorial, no adquisición de territorio por la fuerza y régimen de ocupación. Y esto no significa, obviamente, desconocer la dificultad política de negociar en medio de correlaciones de poder adversas, pero sobre todo asimétricas. Pero sí significa que incluso si se acuerdan arreglos provisionales o ciertas fases de implementación, el marco jurídico de referencia no puede desaparecer sin costos sistémicos para otros escenarios internacionales. Es decir, no hay que permitir que una concesión política se traduzca eventualmente en una crisis internacional por aquellas potencias que buscan controlar otros territorios. Esta es una de las razones por las que el lenguaje jurídico de agresión importa mucho, ya que precisamente mantiene visible la estructura normativa del problema, incluso cuando la negociación exige ambigüedades tácticas. En la siguiente diapositiva, maestro, veríamos un tercer elemento muy importante. Una paz duradera, como les decía, no solamente es la ausencia de guerra, sino también la incorporación de la justicia. Pero, ojo, sin tratarla como un impedimento absoluto para negociar. Por eso conviene evitar dos simplificaciones que muchas veces se suelen escuchar en diferentes espacios. La primera afirma que si se exige justicia, nunca habrá paz. La segunda afirma que si se exige, que si se negocia, la justicia desaparece. Y desde luego que ninguna de las dos refleja la realidad. El marco institucional es mucho más complejo. Por un lado, las investigaciones de la Corte Penal Internacional siguen su curso y no pueden detenerse simplemente por decisión política. Es decir, esto no se negocia.
no se negocia el que continúen las investigaciones. Por otro, el Consejo de Europa ha reconocido que en materia de agresión, la creación precisamente de un tribunal especial enfrenta límites reales de tiempo, inmunidades y viabilidad. Entonces, la conclusión de este tercer elemento creo que es bastante clara. Paz y justicia no son opciones excluyentes, pero sí exigen una secuencia estratégica y muy bien planeada, sobre todo pensando en la población civil. El cuarto elemento es la seguridad de infraestructura crítica y en particular, y nuevamente insisto en ello, instalaciones nucleares. Y esto debe tratarse como un capítulo aparte y muy especial en cualquier plan de negociación. La central nuclear de Zaporivia no puede ser un anexo técnico de una negociación territorial. De hecho, la evidencia reciente sobre la vulnerabilidad de esta central nuclear operativa y que depende de líneas externas de energía, confirma precisamente que el riesgo transfronterizo y humanitario excede el conflicto militar inmediato. Por lo tanto, esto demanda arreglos específicos, verificables y con presencia técnica internacional robusta. Es decir, no basta con que las partes lo acuerden. Tiene que haber presencia, por ejemplo, del órgano internacional de energía atómica, ¿sí? El derecho internacional aquí no se limita al derecho internacional humanitario, porque no solamente incluye cuestiones vinculadas a la protección de las personas civiles y de infraestructura civil, sino que también incluye obligaciones de seguridad nuclear, cooperación técnica y mecanismos internacionales de supervisión, sobre todo para garantizar que ambas partes efectivamente cumplan con aquello a lo que se comprometieron. Un quinto elemento es la reparación vinculada a la concepción como parte de la estabilización, no como tema para después, ¿sí? La reparación vinculada a la estabilización. Muchas veces se habla de la reparación como algo que se verá después que se alcance la paz. No, la paz debe de incluir la reparación. Por eso es que se habla de un diseño en capas, así lo ha impulsado el Consejo de Europa, es decir, que mientras se acuerda el proceso de paz, haya un registro, hay una comisión de reclamaciones, un eventual fondo financiero para cubrir, digamos, esas demandas económicas por las afectaciones, y precisamente lo que se busca es ofrecer una ruta para traducir el daño masivo en procedimientos verificables, aunque desde luego va a tomar tiempo y va a enfrentar resistencias políticas y financieras. Sabemos que incluso ya hay países de la Unión Europea que se han manifestado en contra de sanciones a Rusia, en contra, por ejemplo, del uso de activos rusos congelados precisamente para ayudar a Ucrania, o incluso han dicho en declaraciones expresas, Víctor Orbán de Hungría e incluso Eslovaquia han señalado que no están dispuestos a permitir que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Por eso es que hay que tomar conciencia de que todo esto requiere tiempo y requiere sortear de manera estratégica muchas trabas, las cuales lamentablemente vienen desde casa. Por eso es que en términos de construcción de paz, esto que les estoy platicando, pues precisamente lo que busca es reducir la arbitrariedad y tratar de contribuir a obtener legitimidad social. Siguiente diapositiva, maestro. Un sexto elemento es la discusión sobre una solución que no puede ignorar la variable de gobernanza y reconstrucción institucional de Ucrania. El Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad considera precisamente que la reconstrucción y las reformas internas en Ucrania, como la judicial y la lucha contra la corrupción, deben vincularse lo más posible con la eventual adhesión del país a la Unión Europea. Es decir, tienen que encaminarse a cumplir con los distintos criterios, no solo de convergencia, criterios macroeconómicos, sino otros criterios de carácter político y jurídico que todo país, digamos, que desee formar parte del bloque regional, es decir, de la Unión Europea, debe cumplir. Ucrania, ya como país candidato que ya ha iniciado el proceso conducente a una eventual adhesión que incluso podría ser acelerada con todos los costos que ello va a implicar incluso para la propia
Unión Europea, pues debe de trabajar precisamente para que a la par de la negociación de la paz se llegue a una reconstrucción y a reformas internas en términos institucionales. Esta perspectiva encaja perfectamente con una visión jurídica de paz duradera. Lo que les decía, no basta con el cese al fuego. Hay que reconstruir capacidad institucional, es también fundamental bajo estándares de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho entendido como un Estado en el que no solamente hay leyes y leyes y leyes, sino que hay mecanismos para garantizar su cumplimiento y desde luego la sanción para aquellas personas o instituciones o para el propio Estado que no cumplan con dichas normas, sobre todo en materia de derechos humanos. Séptimo, y creo que esto es muy importante para quienes estudiamos relaciones internacionales y derecho internacional, por eso estoy muy feliz de que haya muchas alumnas y alumnos de relaciones internacionales de diferentes instituciones. La guerra ha reconfigurado la dimensión europea de disuasión y cooperación. El conflicto está dejando huellas duraderas en doctrinas, capacidades, esquemas de cooperación, debates sobre la seguridad europea. Algo que no se pensaba ya se está discutiendo al interior del bloque regional. Los países miembros de la Unión Europea, los actuales 27 Estados miembros, habían sido muy reticentes, muy renuentes a ceder más soberanía, sobre todo en cuestiones de política exterior y cuestiones militares, a las instituciones supranacionales. Pero ahora, ya dentro de la comisión de Ursula von der Leyen, en este segundo mandato, ya hay un comisario europeo de defensa. Ya se habla de un presupuesto común de defensa, ya se habla de planes estratégicos para tratar de rearmar Europa, privilegiando la compra de productos y de armas europeas para tratar de disminuir de la dependencia de Estados Unidos, algo que es bastante complejo y que merecería otra plática, pero estamos viendo que la sostenibilidad de cualquier arreglo para Ucrania dependerá en parte de las garantías y arquitecturas de seguridad que brinde la Unión Europea, no solamente en textos firmados, sino en acciones concretas. En otras palabras, un acuerdo jurídicamente sofisticado, por más perfecto que éste sea, si estratégicamente funciona en un vacío, tiene pocas probabilidades de sostenerse en el tiempo. Siguiente diapositiva, maestro. Iría concluyendo, compartiendo una reflexión. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha expuesto la brutalidad del poder, la fragilidad de la seguridad europea, los límites de las instituciones internacionales ahora en un contexto de crisis del multilateralismo y yo creo del orden liberal internacional como lo habíamos estado viviendo al menos desde la Segunda Guerra Mundial y desde luego el sufrimiento extraordinario de la población civil nos dejan ver que esta guerra ha trascendido fronteras, ha trascendido retóricas, pero también ha mostrado algo más, que incluso en medio de una guerra prolongada es posible construir piezas de un orden de responsabilidad y reparación. El Tribunal Especial para el Crimen de Agresión se está diseñando. La Comisión Internacional de Reclamaciones ha dado un paso decisivo. La Corte Penal Internacional, pese a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense y todas las críticas que se puede llevar, sigue operando, aún con estas amenazas. La Corte Internacional de Justicia sigue conociendo litigios. Acuérdense que México tiene 2 litigios en puerta, la demanda contra Ecuador y a su vez la demanda de Ecuador contra México, todo ello vinculado al hecho lamentable del ingreso a la embajada mexicana en Quito haciendo uso de la fuerza. Entonces, el registro de daños se sigue acumulando, reclamaciones están aumentando, como yo les decía, hay 80,000, pero creo que incluso ya hay más de 86,000. Entonces, no estamos ante una ausencia total del derecho, estamos ante una lucha por su efectividad. Por eso quisiera dejar al menos una idea importante, además de todo lo comentado, algo que nos podría ayudar a reflexionar en el aula. El derecho internacional no debe ser evaluado solo por su capacidad de impedir la primera violación al orden internacional, sino también por su capacidad de organizar la respuesta colectiva después de esa violación. En Ucrania, esa capacidad está siendo puesta a prueba en tiempo real y el resultado todavía es bastante abierto. Por eso, quienes estudiamos, enseñamos, practicamos el derecho internacional, no podemos ocupar un lugar marginal. Nuestro trabajo hoy no es describir la guerra desde lejos,
es contribuir a que la salida de la guerra tenga reglas, tenga memoria, tenga responsabilidad aplicada y un horizonte sobre todo para la población ucraniana. Porque una paz sin derecho puede detener temporalmente los disparos, pero difícilmente va a construir seguridad. En cambio, una paz jurídicamente estructurada, aunque imperfecta, gradual, políticamente disputada, si ustedes quieren, puede convertirse en algo más que en un armisticio. Puede convertirse en una paz que enseñe, que nos enseñe como humanidad, que disuada a personas, a estados a cometer este tipo de crímenes internacionales y que además repare los daños. Y esa me parece es una tarea histórica que yo creo que sí vale la pena que defendamos a capa y espada. Siguiente diapositiva, maestro. Con esto yo terminaría mi presentación ajustándome a la hora prometida y dejando estos 30 minutos que nos quedan pues para preguntas, para respuestas y desde luego para un diálogo constructivo, agradeciendo nuevamente a todas las personas que se han conectado, desde luego a la Salle por la invitación y al maestro Alejandro Martínez por la moderación y por administrar las diapositivas. Muchas gracias, doctor José Joel Peña Yáñez. Voy a dejar de compartir, si me lo permites, doctor, y a continuación, pues vamos a dar el uso de la palabra a nuestros invitados, asistentes, alumnos, docentes que nos acompañan. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, muy interesante la ponencia que nos acaba de presentar el doctor Peña, especialista en Derecho Internacional, hace un análisis más allá de las preferencias ideológicas, como él lo comentaba al principio, apegándose precisamente al marco jurídico internacional, tanto en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional. Precisamente ayer en una clase, doctor, hablábamos de los convenios de Ginebra y estas condiciones que actualmente están teniendo presencia en este conflicto. Efectivamente, la narrativa rusa se queda sobre todo en una intervención especial, pero como bien lo acabas tú de explicar, pues sí está una agresión. El Estado A invadió el Estado B en ese sentido. Me gustaría, si alguien tuviera alguna duda, ya tenemos una mano levantada, por favor. Tenemos a Gabriel Quinzaños. Adelante, Gabriel, alumno de... Ah, no, es el joven Rodrigo Hernández. Lo que pasa es que está conectado el grupo Doctor Peña. El grupo se conectó con la cuenta de Gabriel Quinzaños. No te escuchamos, Eduardo. Rodrigo. Sí, pues muchas gracias. La pregunta va más encaminada a qué tan viable es que Ucrania entre a la Unión Europea, porque se ha hablado mucho de esto, se han hecho consensos entre los estados, pero pues ha sido complicado, sobre todo por el este, ¿no? Polonia, Hungría, que no quieren pues que Ucrania entre a la Unión Europea. Y una vez, ¿qué tan viable es esto? ¿Qué tanto ayudaría a este cese al fuego? Gracias. Doctor Joel, ¿gusta que Muchísimas hacemos gracias. una ronda de preguntas o es respuesta a cada pregunta, como tú me indiques? Como usted me indique, quizá una ronda de preguntas es más factible para tratar de resolver en bloque y así tener pues un diálogo. Vamos a preguntar si alguien más tiene alguna otra duda, alguna pregunta, y qué le parece si hacemos esa ronda y ya después le doy la palabra al doctor Peña. ¿Alguien más tuviera alguna duda, pregunta? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Por favor, ya está una mano levantada. Adelante, sí. Creo que Moisés Martínez había levantado la mano, pero La no ha bajó. abierto su micrófono. Sí, adelante, Moisés, sí. O incluso si no tienen acceso a su micrófono, pueden escribir la pregunta en el chat. Ya la escribí en el chat, Moisés. La leemos, doctor. Dice, dice que le demos un momento porque no puede abrir su micrófono. Vamos a esperar a que pueda acceder a su micrófono, Moisés. Yo sí le tengo una pregunta, doctor Peña. No sé si pudieras abundar en el tema de los mercenarios, que también están presentes en el conflicto y que están también en el caso de los convenios de Ginebra, que no estarían regulados en su participación.
Y tal parece que las dos naciones han recurrido a este recurso, no le llaman como tal, pero sí se ha recurrido a este elemento en los momentos bélicos que nos encontramos en la actualidad. Sí. Moisés, no sé si tendrás acceso al micrófono o si quieres. Ah, también tenemos por acá otra mano levantada de Karen Hernández. Adelante, Karen, si tienes acceso a tu micrófono. Sí, buenas noches. Mi pregunta va más enfocada a cómo se resolvería la parte de los ciberataques, considerando que esto ya es una guerra híbrida, cómo entra esta parte de la tecnología y los espacios, bueno, los ciberespacios, y cómo se consideraría dentro del derecho internacional al momento de juzgar a Rusia. Gracias, Karen. No sé si Moisés ya tenga acceso a su micrófono. Si no, en lo que escribe la pregunta en el chat, Moisés, Ajá, maestro, puedo dar respuesta a estas tres sí, preguntas. Sirve que adelante. podemos Sí. dejar espacio para otras adicionales. Agradezco Otro. Ujú. profundamente las preguntas. Realmente, más allá de lo que yo les platique, esto es lo que yo considero más valioso de cualquier plática, conferencia o como ustedes gusten denominarla. En cuanto a la primera pregunta, es sobre la viabilidad de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, y precisamente el capítulo del libro que va a salir de Comexi en los próximos días, que va a ser virtual y que con gusto les compartiré, el capítulo que yo escribo es sobre la eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Coincido con Gabriel en el sentido que es complicado, es decir, jurídicamente posible, sí, cuenta con respaldo político relevante, sí, pero resulta poco viable en el corto plazo. Ucrania ya es país candidato, ha iniciado negociaciones formales de adhesión, lo que les decía debe cumplir con los criterios de Copenhague, especialmente en materia de Estado de Derecho, lucha contra la corrupción, estabilidad institucional y sobre todo armonización integral con el acervo comunitario, es decir, con toda la norma que opera dentro de la Unión Europea, lo que en francés se denomina el acquis communautaire. Y la guerra en curso y la ocupación parcial de su territorio pues constituyen precisamente obstáculos estructurales significativos, porque la Unión Europea, pues al menos en lo que va de las ampliaciones que ha tenido, uno de los elementos que ha tratado de los hechos que ha tratado de evitar es precisamente que se incorporen o que se integren estados con conflictos armados activos. Por eso es que hay quienes dicen que es necesario que se dé por terminada esta guerra de agresión para que Ucrania pueda ingresar a la Unión Europea. Ahora, efectivamente, hay países que no están de acuerdo del todo en que Ucrania entre. ¿Por qué? Porque al momento de que Ucrania ingrese a la Unión Europea, se convertiría en el tercer o el cuarto país más poblado de Europa. Ello le daría un número importante de eurodiputadas o eurodiputados, es decir, de diputadas o diputados del Parlamento Europeo. Ello le daría un poder, digamos, de decisión importante, sobre todo en la inteligencia de que el Parlamento Europeo es una institución colegisladora, es decir, junto con el Consejo de la Unión Europea son los que aprueban la normativa supranacional de la Unión Europea, y además dinero que actualmente se destina a países como Polonia, como Eslovaquia, precisamente tendría que destinarse ahora a Ucrania para tratar de ayudarle a disminuir todas esas asimetrías con el resto de los estados y que una eventual inestabilidad no vaya a poner en peligro el propio bloque regional. Espero haber aclarado la duda, Gabriel. En cuanto a los mercenarios y vacíos normativos, maestro Alejandro, qué pregunta tan más interesante, porque es algo que pocas veces se menciona, porque efectivamente el conflicto ha evidenciado participación de combatientes extranjeros y grupos pues que se le denominan mercenarios, aunque muchas veces funcionan como empresas que brindan servicios de seguridad. El más famoso quizás es el grupo Wagner,
¿no? Que sabemos que fue contratado por Rusia para garantizar la seguridad. De hecho, el grupo Wagner, a pesar de que su líder fue asesinado, sigue operando sobre todo en África subsahariana. Ya hay países, sobre todo de la zona del Sahel, en África, que contratan al grupo Wagner para que sea el que garantice desde el gobierno la seguridad del Estado, lo cual es sumamente preocupante. Cuando un Estado deja la seguridad en manos de un grupo privado, pues la situación se vuelve difícil, pero bueno, este no es el caso de Ucrania. Lo que sí, maestro, es que plantea desafíos jurídicos bastante complejos y muy interesantes, porque, por ejemplo, hay una convención internacional vinculada al reclutamiento y al entrenamiento de mercenarios, que tiene una ratificación bastante limitada, es decir, es poco observada a nivel internacional, y la definición precisamente de mercenarios es tan estrecha, es digamos, tan corta, que lo único que hace es dejar fuera a muchas empresas militares y de seguridad privadas, que es lo que decía, ¿no? Que más allá de declararse como mercenarios, pues se declaran como empresas militares o de seguridad, entonces no recaerían, digamos, de jure en este tipo de definición que podría estar, digamos, más contenida por el derecho internacional. Por eso es que hay muchas zonas grises respecto de la atribución de responsabilidad internacional del Estado cuando decide contratar este tipo de grupos para que perpetúen crímenes internacionales, ¿no? Y la regulación obviamente es bastante fragmentaria y no está plenamente adaptada a las nuevas formas de privatización de la violencia, que es claramente uno de los hechos, digamos, que genera más ruido a nivel internacional, ¿no? Entonces creo que es un tema del que deberíamos de ocuparnos, que no ha sido, digamos, mencionado ni analizado, pero desde luego que tiene, digamos, implicaciones bastante importantes. Y en cuanto a la pregunta de los ciberataques, muchas gracias, también es muy interesante, porque como yo les decía, los ciberataques forman parte del día a día de este conflicto ruso-ucraniano, de esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y precisamente al igual que el tema de los mercenarios, pues plantea uno de los mayores desafíos para el derecho internacional, porque no existe, digamos, un tratado internacional que regule la guerra cibernética. Ojo, esto, no, es decir, que no haya un tratado internacional en la materia no implica necesariamente la ausencia de normativa. ¿Por qué? Porque el uso de la fuerza en el ciberespacio, pues al final de cuentas podría quedar contemplado dentro de, si mal no recuerdo, es el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, cuando habla de la prohibición del uso de la fuerza. Entonces, si los efectos de este ciberataque son equiparables a un ataque armado tradicional, pues no tendría por qué considerárseles como algo diferente al uso de la fuerza. El derecho internacional humanitario es aplicable, de hecho, a las operaciones cibernéticas en conflictos armados. ¿Por qué? Porque precisamente recordemos que la máxima del derecho internacional humanitario es, aún en conflicto, está prohibido atacar a personas civiles o infraestructura civil. Esa es la máxima del derecho internacional humanitario. Entonces, si se lleva a cabo un ataque cibernético que, por ejemplo, tiene efectos negativos sobre infraestructura civil, sobre redes eléctricas, sobre hospitales, sobre incluso los sistemas financieros, pues podría ser tipificado como un crimen en términos del derecho internacional humanitario. Entonces, el tema de si juzgar o no, pues yo creo que va a depender precisamente de la atribución y de la gravedad del acto. Es decir, si un ciberataque constituye un crimen de guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque un ciberataque se dirige contra bienes civiles protegidos, por ejemplo, pues yo creo que podría ser objeto de responsabilidad penal internacional. Es decir, incluso se podría llevar el caso ante la Corte Penal Internacional siempre y cuando pues, se cumplan los requisitos de jurisdicción. Es decir, que, pues, que se evalúe si la Corte Penal Internacional tiene la facultad para juzgar ese tipo de hechos que se presume son violatorios del derecho internacional. Pero a nivel estatal, es decir, al interior
de cada estado, pues también puede generar responsabilidad internacional. Pero sobre todo el obstáculo, y con esto terminaría mi respuesta, el principal obstáculo no es en sí la no existencia de normas o la falta de normas, más bien es la dificultad técnica y probatoria, sobre todo para atribuir con certeza de quién de quién proviene el ataque. Muchas gracias, doctor Peña. Hay dos preguntas en el chat. No sé si gustas leerlas tú o las leo yo. Tú me indicas, doctor. A ver, si me permiten, voy a abrir el chat. Dice, mi pregunta va enfocada a cómo se podría llegar a un acuerdo de paz o un mayor entendimiento entre los actores si ninguno de los dos está dispuesto a ceder sus intereses. En los días de negociación trilateral, Rusia ha comentado que no puede llegar a un acuerdo si no garantiza que Ucrania no entre a la Unión Europea, además de la reclamación de territorios, mientras que Ucrania no puede ceder la parte de los territorios ocupados. Entonces, si ambos estados no pueden ceder en sus intereses, ¿cómo podría llegar a darse un entendimiento que pudiese derivar en un futuro acuerdo de paz? Yo creo que es la pregunta de los 64,000. Quizá por edad no saben a qué nos referimos, pero es de esas preguntas que si tuviéramos la respuesta, seríamos capaces de resolver este conflicto, porque precisamente como yo lo señalaba, uno de los principales problemas es que las posturas son irreconciliables. Es decir, los temas son tan álgidos que ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Rusia a ceder el territorio que ya ocupó ilegalmente y Ucrania no está dispuesta a ceder ese territorio. Yo lo decía, una de las condiciones para garantizar una verdadera paz, una paz duradera, es que no se le permita a Rusia quedarse con ninguna parte del territorio, aunque lamentablemente sabemos que podría ser motivo de la negociación. Es decir, no se quisiera llegar a eso, pero si esto sigue avanzando, lo más seguro es que una salida precisamente sea negociar pues los territorios, violando obviamente el derecho internacional en todo su esplendor, ¿no? O en toda su oscuridad, si queremos ser un poco más pesimistas. Y el tema de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea se ha ido complejizando precisamente porque Vladimir Putin, al inicio de la guerra de agresión en febrero de 2022, su única objeción era que Ucrania ingresara a la OTAN, algo que por cierto Ucrania no quería. Es decir, no estaba dentro de la política ucraniana o del ideario ucraniano ingresar a la OTAN, pero obviamente se le orilla a plantear estas posibilidades cuando se ve impedida a luchar contra pues, un país que le lleva la delantera prácticamente desde cualquier punto de vista. Ahora el presidente Vladimir Putin además ha dicho que no le va a permitir ingresar a la Unión Europea. Entonces, díganme, eso es un atentado directo contra la soberanía del Estado, un Estado independiente, plenamente reconocido por el derecho internacional, que tendría la facultad de decidir libremente y de manera voluntaria si se integra a la OTAN, si se integra a la Unión Europea o se integra a cualquier otro proceso de integración regional o organización internacional. Pero obviamente pues estamos también ante el uso de la retórica y Rusia pues lo que no quiere es tener más presencia de Occidente en sus fronteras o en su territorio próximo, sobre todo en aquellos países que eventualmente formaron parte de la Unión Soviética. La siguiente pregunta es de Michelle González, dice, buenas noches, muchas gracias por la ponencia, tengo una pregunta. En el supuesto de que Ucrania aceptara ceder territorio como parte de una negociación, ¿dicho acuerdo sería jurídicamente válido aun si se diera bajo presión militar? Qué excelente pregunta. De verdad, agradezco mucho todas estas preguntas porque demuestran el interés y es básicamente lo que yo quiero provocarles el día de hoy. En principio, el derecho internacional prohíbe la adquisición de territorio mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza. Eso que quede claro. Es precisamente el artículo 2 de la Carta de la ONU que yo les refería anteriormente. Obviamente, esta idea que deriva de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo precisamente la ocupación ilegal por parte de ciertos países en Europa, sobre todo de la Alemania nazi, pues obviamente se ha ido, digamos, reafirmando con distintas resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre la inadmisibilidad de la adquisición territorial por la fuerza. Por lo tanto, un acuerdo que formalice una cesión territorial obtenida mediante una agresión de inicio, a priori, temas de validez. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados señala que un tratado es nulo,
es decir, un tratado no vale, así se realice de manera apegada al derecho y de manera extraordinaria, que sea una negociación maravillosa. Si el resultado es un tratado cuya celebración ha sido obtenida mediante la amenaza o el uso de la fuerza, obviamente violando los principios de la Carta de Naciones Unidas, insisto, es inválido. Es decir, si Ucrania firma un tratado cediendo territorio por presión de Rusia, ese tratado de inicio es nulo. ¿Sí? Existe un matiz, yo creo, bastante importante, porque el derecho internacional no prohíbe los tratados de paz per se ni las soluciones territoriales negociadas, siempre que no constituyan la legalización de una agresión. ¿Sí? Eso es lo que sí está, digamos, está prohibido. Por eso es que aquí más bien el problema jurídico radica en determinar si el consentimiento del Estado ucraniano de ceder esa parte de su territorio a Rusia fue verdaderamente libre o si estuvo, pues digamos, viciado o falseado o impuesto por la fuerza. ¿Por qué? Porque entonces estaría prohibido. Entonces, insisto, bajo coacción militar prohibida por la Carta de la ONU, la cesión de territorio es jurídicamente inválida. Bajo consentimiento soberano libre en un acuerdo de paz podría ser válido, pero obviamente tendrían que mostrarse todos los elementos probatorios para garantizar que esa cesión no fue obtenida mediante el uso de la fuerza. No sé si me expliqué, Michelle, con esta respuesta, que podría ser un poquito complicada o rebuscada. Su micrófono, maestro. Muchas gracias, doctor Peña. Tenemos dos preguntas. Otra vez tenemos a Gabriel Quinzaños y también a María Fernanda Zorrillo. Sí. Yo aquí estoy, soy Rodrigo Hernández otra vez. Justo ahora tengo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder financiar la Unión Europea, pues, la ayuda a Ucrania? Porque pues ya fueron 4 años, también subvenciona mucho a los países europeos para que no se vean afectados por lo del gas. Y pues la Unión Europea ahorita está con este plan de el rearmamiento europeo y de la estrategia, como la autonomía estratégica. Entonces, ¿qué tanto va a poder financiar la Unión Europea a Ucrania y por cuánto tiempo? Gracias. ¿Le parece, doctor, pues, si escuchamos la otra pregunta de una vez? claro, adelante, por supuesto. María Fernanda Zorrillo. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta es respecto a la construcción de paz. ¿Cómo se puede llevar a cabo y, claro, implementar una paz y herramientas de conciliación que sea reparadora, pues claro, para el país afectado, como también para las dos partes, y así evitar humillaciones y consecuencias a largo plazo que pueda traer más conflictos en el futuro? Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más o con esas dos, maestro? Pues ya no hay otra mano levantada, o creo que sí, alguien escribió en el chat. Alguien escribió en el chat, doctor. ¿Alguien escribió en el chat? Sí, Alonso Valle nos dice que lo felicita y también pregunta cómo se articula el principio de autodeterminación de los pueblos en el principio de integridad territorial, en este caso concreto, dentro del marco del derecho internacional, doctor. Claro que sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, yo les diría, pues muchas gracias por las preguntas. A ver, la Unión Europea, por supuesto que ha desembolsado bastante dinero para asistir a Ucrania, porque también le es importante que esté asegurado esa parte de su territorio. Recordemos que es frontera externa de la Unión Europea. Entonces, al menos por las estimaciones que ha lanzado la propia Comisión Europea, se piensa que tiene capacidad para, digamos, hasta 2027, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el marco presupuestario recientemente aprobado, veremos que se contempla fondos específicos precisamente para ese periodo. Entonces, al menos hasta 2027 habrá ayuda. Ahora, en términos macroeconómicos, pues el costo es manejable para el bloque, sí, pero ojo,
el principal límite ya no es financiero, o más bien no es tanto financiero. Sí lo es importante, por supuesto, Rodrigo, pero más allá es político. El costo es político. ¿Por qué? Porque depende de la unanimidad entre los Estados miembros y eso de qué depende del nivel de respaldo que tenga, digamos, esa propuesta al interior de cada país. ¿Por qué? Porque hay muchas sociedades que ya se han quejado de que Ucrania está gastando mucho, perdón, de que la Unión Europea está gastando mucho en la Unión Europea y sus propios Estados miembros. Entonces, por eso es que se habla de un cansancio social, pero al menos desde una perspectiva política, por lo que ha declarado la presidenta Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, la alta representante para asuntos exteriores y de seguridad, es que tienen toda la intención de seguir apoyando Ucrania hasta que el conflicto se resuelva. Entonces, yo te diría, en síntesis, la continuidad del financiamiento va a depender de la evolución de la guerra y más allá del dinero, de la voluntad estratégica que logre articular la Unión Europea, sobre todo haciéndole ver a su población que no va a haber altos costos sociales por destinar gran parte de los recursos a Ucrania. Siguiente pregunta. Bueno, pues es también complicado el tema del proceso de paz, porque efectivamente hay algo que me pareció muy interesante de la pregunta, lo cual agradezco mucho, es el tema de las humillaciones. Y eso es algo que tampoco se menciona, pero que pues históricamente ha sido la causa de muchas guerras, simplemente las guerras mundiales, las dos guerras mundiales. Entonces, una paz que repare al país afectado sin generar humillaciones, yo creo que debe tomar en consideración al menos 3 elementos. Legalidad, es decir, que el proceso esté apegado al derecho, ¿sí? Procuración de garantías, es decir, garantizar seguridad, garantizar reparación de daño, garantizar que el proceso de paz va a tener continuidad y desde luego una reconstrucción inclusiva, es decir, que todos los sectores de la sociedad ucraniana se vean apoyados al momento de iniciar el proceso de reconstrucción. Porque, ojo, si bien la reconstrucción se va a financiar mediante un esquema multilateral, es decir, con apoyo de la Unión Europea, de instituciones financieras internacionales, pues no solamente debe estar orientado a las grandes empresas o a la infraestructura crítica, sino tiene que estar también orientado hacia mantener la economía real estable y garantizar una cohesión social para que este proceso de paz tenga legitimidad social. Entonces creo que eso es bastante importante y también tomar en consideración que muchas veces no es la población la que quiere la guerra, sino las altas o altos funcionarios de los países. Y en el caso del principio de autodeterminación, que sabemos que es uno de los principios generales del derecho internacional, pues va ligado precisamente a la integridad territorial. Hay una tensión constante entre autodeterminación de los pueblos e integridad territorial. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que buscar es que esto se alinee con el marco normativo internacional y obviamente con la práctica que venga después de su implementación. El principio de autodeterminación, y ustedes lo saben, es aquel que le permite a los pueblos determinar libremente su condición política. A lo mejor es muy, digamos, es muy abstracto y ustedes se podrán preguntar, bueno, pero pues ¿cómo si son los políticos los que eligen? Bueno, pues al final de cuentas es la sociedad quien vota por sus políticas y políticos, ¿no? Pero bueno, en derecho internacional contemporáneo se entiende principalmente como autodeterminación interna, es decir, como algo que es facultad potestativa de los estados. Hay autodeterminación externa, que es bastante excepcional cuando se habla de secesión, por ejemplo, pero que queda fuera, digamos, de este argumento. En el contexto ucraniano creo que el principio de integridad territorial es claro, es algo que prevalece frente a los intentos de secesión impulsados bajo la ocupación militar extranjera, es decir, que Rusia, mediante la retórica, le haga ver a las personas prorrusas dentro de Ucrania que se tienen que secesionar, es decir, que tienen que salir de territorio ucraniano para crear un objeto político distinto al Estado ucraniano. Y esto pues está prohibido
por el derecho internacional. Ya lo mencionábamos, la adquisición territorial mediante el uso de la fuerza está prohibida, aun cuando se utilicen medios psicológicos para tratar de hacerlo. Por eso es que la celebración de los referendos bajo control militar externo, pues, o que se quieran llevar a cabo elecciones en un estado de emergencia, pues no cumple con los estándares de libre expresión de la voluntad popular. Entonces, la autodeterminación, precisamente, que se lleva en muchos casos a través de las urnas, pero no únicamente, sino solo como una de las variables, pues no puede invocarse válidamente para legitimar anexiones derivadas de una intervención armada. Por eso es que yo digo, y como lo comenté al inicio de la respuesta, la integridad territorial de Ucrania constituye la regla jurídica central y en quien recae la autodeterminación en los pueblos. Y la autodeterminación está ligada a la integridad territorial, que a su vez está ligado al principio de soberanía. Todos estos principios que garantizan la paz y la seguridad internacional. No sé si haya alguna otra duda, alguna otra pregunta, maestro. Creo que en el chat hay una pregunta adicional que me permitiré leer. Es creo que es anónima. Dice, ¿cómo ha influido la guerra entre Rusia y Ucrania en el principio de la igualdad soberana de los estados y qué rol podría jugar las organizaciones regionales como la OTAN en la resolución de conflictos similares para preservar la paz y la estabilidad internacional? Muchas gracias por la pregunta. Yo lo que te diría es que la guerra, precisamente algo que ha puesto a prueba esta guerra de agresión, así como otros conflictos que están teniendo lugar a nivel internacional, es precisamente el principio de igualdad soberana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los principios que garantiza precisamente la paz y la seguridad internacional es considerar que todos los estados son igual. Es decir, no importa el tamaño, el peso económico que tengan, la extensión territorial o el número de población, todos son iguales en el sistema internacional. Por eso es que, insisto, es un principio que constantemente se pone a prueba, no solamente por actos de guerra, sino por actos como la imposición de aranceles excesivos por parte del presidente Donald Trump, violando reglas del comercio internacional e incluso violando reglas del derecho interno. Entonces, ¿qué evidencia esto? Pues la vulnerabilidad frente al uso de la fuerza por una gran potencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues genera una reafirmación política del mismo, es decir, del principio de igualdad soberana por parte de amplios sectores de la comunidad internacional. Es decir, es un tema que está siendo puesto a prueba, pero que al mismo tiempo reivindica su poder y su importancia en el sistema internacional. Obviamente, organizaciones regionales como la OTAN, que es una alianza militar que se sustenta en el principio de seguridad colectiva, pues puede desempeñar un papel estabilizador, pero sobre todo disuasivo. ¿Sí? Es decir, que evite que otros países que no forman parte de la alianza eventualmente ataquen a un país que forma parte de la alianza, porque recordemos que por el principio de seguridad colectiva, si se ataca a un país miembro de la alianza, es considerado un ataque a todos los países de la alianza y por lo tanto pueden actuar en conjunto. Entonces, cuando una organización como la OTAN o como cualquier otra actúa con coherencia, sobre todo respetando el derecho internacional y el estatuto mediante el cual fue creada, pues obviamente preserva la seguridad colectiva sin erosionar el marco jurídico internacional. Obviamente la OTAN ahora se encuentra, pues ciertamente limitada, sobre todo por el propio presidente Donald Trump, que la ha criticado bastante, y los países miembros, en vez de destinar sus fuerzas para luchar contra este tipo de crímenes internacionales a través de organizaciones como la OTAN, lo que están es buscando rearmarse como Estado, pero también rearmarse como organización regional. La Unión Europea es el caso pues más ejemplificador, ¿no? Entonces creo que es pues bastante importante la forma en la que las organizaciones regionales pueden ser pues clave en estos procesos de pacificación. Hay una pregunta adicional vinculada con este tribunal ad hoc que fue creado para juzgar los crímenes de agresión derivados del conflicto en Ucrania, y le surge la duda a Michelle sobre si Rusia no reconoce su autoridad.
qué efecto real puede tener. Y eso no solamente, Michelle, es algo que ocurra con este tribunal especial, sino es algo que ocurre con la propia Corte Penal Internacional. ¿Por qué? O la Corte Internacional de Justicia. Si un Estado no reconoce la competencia contenciosa de los tribunales internacionales, las sentencias que estos emitan, los fallos que estos emitan, pues quedan inoperantes, al menos en el territorio del Estado que no reconoce la competencia contenciosa. Por eso es que Vladimir Putin puede moverse libremente en Rusia o puede viajar a estados, ¿sí?, que no aceptan de igual forma la competencia contenciosa de la Corte y que se comprometen a no arrestarlo, ¿sí? O incluso casos más alarmantes, como por ejemplo en el caso del conflicto entre Israel y Palestina, donde también hay una, digamos, una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Él viajó sin ningún problema a Hungría. ¿Por qué? Porque Víctor Orbán decidió unos días antes de la llegada de Netanyahu denunciar el Estatuto de Roma y dejar de aceptar la competencia contenciosa de la Corte Penal Internacional. Entonces, pues el país no está obligado a arrestar a Benjamín Netanyahu o a cualquier otra persona que sea, que vaya a ser juzgada por un tribunal internacional, pues para evitar un costo político. Entonces, efectivamente es muy, muy, muy complicado, y desde luego que si este nuevo tribunal, ya sea de carácter especial o híbrido, tiene competencia sobre crímenes internacionales vinculados al conflicto con Ucrania, pues en términos formales, pues la falta de reconocimiento por parte de Rusia, ojo, no invalida automáticamente su jurisdicción, ¿sí? Ojo, o sea, la jurisdicción, digamos, está ahí, es válida, ¿sí? Sobre todo si esta se basa en el consentimiento del Estado territorial, en este caso de Ucrania. El tema es la efectividad, sobre todo órdenes de arresto, el acceso a pruebas y testigos, o incluso la propia legitimidad política, ¿sí? Porque si uno de los, digamos, de los recursos más importantes de una investigación deriva de una, digamos, de una visita in situ a Rusia, pues obviamente va a ser algo que no va a permitir el Estado. No sé si con esto respondo la pregunta. Muchas gracias, doctor Peña. Le agradezco mucho su tiempo, su buena disposición para presentar sus comentarios a las preguntas que se han presentado y obviamente a su ponencia, muy buena ponencia. Es usted un invitado distinguido aquí en la Universidad La Salle, ya son varias ocasiones que hemos tenido la oportunidad de escucharlo y no me resta más que reiterar mi agradecimiento a usted y a todos los integrantes del evento que nos pudieron acompañar y obviamente que le mandaré el día de mañana su constancia también vía electrónica, aprovechando estas redes de intercambio entre la Universidad La Salle y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Muchas gracias por su tiempo, doctor Peña, y le reiteramos nuestro agradecimiento. Hasta luego. El agradecimiento es todo mío, maestro. Un saludo a todas y a todos y que tengan muy linda tarde. Nos vemos en clase.